Bueno, el video anterior fue de teoría, pero ¿qué sería de la teoría si no hubiera problemas para poder aplicarla? Así que es hora de hacer un ejercicio. Bien, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es anotar los datos que tenemos disponibles, que van a aparecer justo ahora. Ok, tenemos este montón de datos. Primero, la masa de nuestro cubo de hielo, que nos la dieron en gramos, y bueno, forzosamente tenemos que pasarla a kilogramos. Ahorita vamos a ver por qué. Que simplemente es dividir entre 1000. Acuérdense que un kilogramo tiene 1000 gramos, así que de ahí sale la conversión bastante fácil. Nos quedan 0.05 kilogramos, que está perfecto. Luego, ¿qué son estas cosas que aparecen acá abajo? Esto de acá es la capacidad calorífica específica o calor específico del hielo, que es el calor necesario para elevar su temperatura. Bueno, de un kilogramo. Abajo voy a poner el calor específico del agua, que voy a nombrar como sea. Justamente en esta parte voy a poner el calor latente de fusión del hielo, el calor necesario para poder fundirlo, para poder volverlo agua líquida. Luego el calor de vaporización del agua para cuando hierva. Y por último el calor específico o la capacidad calorífica específica del vapor de agua. Todos esos datos van a ser sumamente necesarios para poder resolver el ejercicio. No he puesto las temperaturas, que por ahí quedaron volando, porque lo vamos a hacer con un pequeño diagramita que es muy útil para resolver este tipo de problemas. Bien, si me permiten voy a dibujarlo y ahorita se los explico. Bien, el diagrama funciona de la siguiente manera. En el eje vertical vamos a colocar las temperaturas, las más importantes para el ejercicio. Por ejemplo, el hielo inicialmente estaba a menos 20 grados Celsius, entonces es la primera temperatura que colocamos. Después, la siguiente temperatura importante es la temperatura a la cual se va a fundir el hielo, que son los 0 grados Celsius. Acuérdense que esta temperatura es importante solo en el caso del agua, para alguna otra sustancia podría cambiar. Siguiente temperatura importante, la temperatura a la cual se va a evaporar el agua, que es justamente a los 100 grados Celsius. Y la última temperatura, que son los 130 grados, a los cuales va a llegar el vapor una vez que se caliente. ¿Cómo vamos a establecer la solución? Bien simple. ¿Qué va a pasar con el hielo? Cuando esté a menos 20 grados y yo le empiece a proporcionar energía calorífica, lo que va a hacer es ir incrementando su temperatura a un cierto ritmo, digamos que parte de aquí y llega para acá. La inclinación de esta línea es irrelevante, créanme, no es importante. Solamente queremos indicar que la temperatura subió de menos 20 hasta 0. Ahí tenemos una primera cantidad de calor a la cual vamos a llamar Q1. Perfecto. Que de momento no vamos a calcular. Después, una vez que llega a 0 grados Celsius, la cantidad de calor que yo le agregue no va a aumentar su temperatura, sino que va a servir para provocar un cambio de fase. Es decir, aquí es hielo sólido a 0 grados Celsius. Este hielo, en cuanto le empieza a poner calor, se va a derretir. Vamos a ponerlo con una línea horizontal, porque no está cambiando su temperatura, sino que está cambiando nada más de fase. Y se va a volver agua líquida a 0 grados. Ese calor, que es un calor latente, le voy a llamar Q2. Y está representado en esta gráfica por una línea horizontal. Entonces ahí vamos a ver la primera gran diferencia. Los calores específicos, los voy a llamar así, que son cuando cambia la temperatura, estarán representados por líneas en diagonal, con alguna inclinación, la que ustedes gusten, no importa. Esto es nada más representativo. Y los calores latentes, que son los cambios de fase que ocurren solamente a ciertas temperaturas, recuerden el video anterior, son líneas horizontales, que representa que justamente la temperatura no está cambiando, sino que está cambiando el estado de agregación. Ok, ya tenemos el segundo calor. Una vez que es agua a 0 grados Celsius, el calor lo que va a provocar es que empiece a subir su temperatura hasta llegar a 100 grados. Que lo vamos a poner con una línea así. Y bueno, más o menos vamos a tratar de atinarle al 100. Esto no tiene que ser totalmente preciso. Créanme, no es necesario que tenga una inclinación exacta o que las líneas estén derechas. Es solamente una guía. Entonces, el calor que sigue es solamente para elevar la temperatura del agua desde 0 hasta 100 grados. Y este calor, que es un calor específico, le vamos a llamar Q3. En 100 grados lo que va a ocurrir, al igual que en 0, es que va a suceder un cambio de fase. Entonces, mientras esté en 100 y yo le siga agregando calor,
se va a estar vaporizando. El agua hervirá hasta convertirse toda ella en vapor. Este es un calor latente, que le voy a llamar Q4. Ya que toda el agua se ha convertido en vapor a la temperatura de 100 grados, el calor que yo le agregue va a servir para calentar ese vapor hasta llegar a los 130. Y de nuevo tratamos de que esto no nos quede tan chueco, más o menos por ahí. Este es un calor específico y lo vamos a representar como Q5. Entonces tenemos 5 calores que tenemos que calcular. 3 calores que son específicos, es decir, asociados a un cambio de temperatura, y 2 calores latentes asociados a un cambio de fase. Entonces en esta gráfica podemos ver exactamente todo lo que tenemos que calcular, y esa es su principal utilidad. Entonces, si yo quiero saber todo el calor necesario para pasar de hielo a menos 20 a vapor a 130 grados, lo único que tengo que hacer es sumar las contribuciones individuales del calor. Vamos a ponerlo por acá si quieren como una formulita. Calor total es igual a calor 1 más calor 2 más calor 3, etcétera, ¿no? Qué largo es esto. Listo. Ahí está. Esa es la esencia del problema. Ahora viene el trabajo pesado, que es calcular cada uno de estos calores. Voy a poner las sustituciones por acá, para que no se me vaya mucho el tiempo explicando cada una. Son muy simples, créanme, no son complicadas. Y bueno, ahorita las veremos. Bien, nos ha quedado todo esto. Entonces fíjense cómo en los calores 1, 3 y 5 he usado la fórmula para el calor específico, que es masa por calor específico por variación de temperatura. Y en los calores 2 y 4 he usado la fórmula de calor latente, porque son cambios de fase y nada más es masa por calor latente. En el caso del calor 2 es de fusión, porque es cuando el hielo sólido pasa a ser agua líquida. Y en el Q4 he usado el calor latente de vaporización, porque es cuando el agua se estuvo evaporando después de hervir. Bien, lo siguiente es calcular cada uno de estos calores y el último paso sería simplemente sumarlos. Bien, ese trabajo se los dejo a ustedes, meterlo a la calculadora. Yo nada más les pongo los resultados por acá y el resultado final de este lado. Entonces, aquí están todos y cada uno de los calores obtenidos. Al sumarlos nos va a dar que el calor necesario para provocar todo el cambio, desde hielo a menos 20 hasta vapor a 130, es de 155.710 joules, que si lo quisiéramos escribir con un prefijo nos quedaría como 155.7 kilojoules. Acuérdense que un kilojoule equivale a 1000 joules. Bien, eso sería todo por este ejercicio. Si se dan cuenta, es un tema bastante simple, estos problemas son muy sencillos, más si hacemos nuestra grafiquita para poder ayudarnos. Lo único pesado, entre comillas, es estar calculando tanto calor, pero bueno, eso con la calculadora debería de ser muy rápido. Eso sería todo entonces y bueno, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo y nos vemos en el siguiente.